Es lo que hay hasta ahora. La descripción de la situación de la variante Delta todavía no es predominante, pero está el espejo de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, incluso con aquellos que tienen una cantidad importante de la población ya vacunada. Con Sergio Supo nos ocupamos de este tema, ¿no? Está lo sanitario e inevitablemente lo político en paralelo en esta época de campaña. ¿Cómo anda, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenas noches. Y evidentemente uno, recogiendo los últimos datos, se da cuenta de que lo que no pudo la actividad económica respecto de la política sanitaria, claramente lo va a poder la política electoral del gobierno. Claramente la solución sanitaria a la crisis del coronavirus ha sido postergada en función de la recolección de votos que necesita realizar el gobierno. Las medidas de apertura en medio de la llegada de la crisis Delta, así de la variante Delta, así nos lo están demostrando. Ustedes han enumerado al menos la parte más significativa de las medidas de apertura que el gobierno está dando. Podríamos agregar, por ejemplo, la promoción turística iniciada con descuentos significativos para la próxima temporada de verano. Y a esto hay que añadir que el resto de los distritos provinciales se ha sumado a la política nacional. Esto es, la apertura, las medidas de apertura y de, entre comillas, normalización de la vida en la Argentina es acompañada en general por la mayoría de los distritos, más allá de la situación específica desde el punto de vista sanitario. Este dato es significativamente un dato político electoral. Hay una preeminencia en la decisión respecto de las elecciones del primer término del tramo electoral de este año, que van a terminar el 12 de septiembre. No es para nada casual que el partido del último campeón de América, la selección argentina, se realice el mismo día en que cierra la campaña electoral hacia las elecciones del 12 de septiembre. Y no es para nada casual, como ustedes bien lo destacaron ya, que haya público por primera vez en los estadios, que hoy además se haya anunciado la liberación por completo del transporte público en la ciudad de Buenos Aires para cualquier tipo de pasajeros, entre otras medidas de liberación de la actividad económica, de las actividades normales, como ya ocurrió con la normalización casi completa del dictado de clases en el país. Más allá, insisto, de la situación sanitaria, de que acabamos de terminar de cursar la segunda ola de la pandemia y que hay signos ya bastante concretos y evidentes de que está llegando lo que se conoce como la variante Delta, un fenómeno que ha asolado incluso a los países que tienen una tercera vacunación, una tercera dosis de vacuna, como Israel, por ejemplo. Así es. Sergio, y en paralelo, una cosa que llama la atención es que de las autoridades sanitarias, como es la ministra de Salud, ha desaparecido las recomendaciones que eran tan frecuentes hasta hace poquito de cuidarse, porque ahora que está en desarrollo y los propios especialistas dicen que va a haber circulación comunitaria y bastante veloz, porque así es esta variante, no se le habla a la gente desde el discurso del Ministerio de Salud de que hay que cuidarse y todo lo demás, sino que se habla de la cantidad de vacunas que están llegando y también de las flexibilizaciones y las posibilidades de hacer más cosas. Sí, hay que decir sobre el tema de vacunas que hoy, a su regreso de Rusia, la ministra Bisotti anunció una nueva millonaria llegada de vacunas. Hay que recordar que el mes que está terminando, agosto, iba a ser el mes de la segunda dosis. Sin embargo, todavía la segunda dosis la tiene una porción minoritaria del país. A este respecto hay que decir además que las palabras del infectólogo Eduardo López, que ayer hacía notar que hay 5 millones de dosis que no han sido colocadas o no están siendo colocadas, esto es, estaba haciendo notar la lentitud de la vacunación en la Argentina, fue replicado hoy por la ministra Bisotti y por otros funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que efectivamente se está llevando adelante el plan de vacunación. Lo que no está pudiendo ningún distrito, no es solo una cuestión de la nación, Gerardo, es acelerar efectivamente, como se debería, la cantidad de vacunas diarias para poder efectivamente lograr una mayor inmunización. Sergio, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo grande a ustedes. Buenas noches.